Buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Esperemos un momentito que se cargue la pantalla para que puedan visualizar ya. Listo. Las fuerzas de London, también llamadas fuerzas de dispersión, son fuerzas atractivas que aparecen entre moléculas no polarizadas. La existencia de estas fuerzas se explica admitiendo que en un momento dado la molécula no polar experimenta un ligero desplazamiento de la carga electrónica y crea un dipolo instantáneo. La distribución de la carga cambia rápidamente, de modo que en el momento dipolar promedio es nulo, pero el dipolo instantáneo puede polarizar otra molécula cercana y genera un dipolo inducido. A temperaturas bajas, la atracción entre dipolos mantiene las moléculas en estado líquido o sólido. Por ejemplo, entre los átomos de helio, entre las moléculas de oxígeno y de nitrógeno y otras. El enlace metálico. El enlace metálico es la fuerza atractiva que existe en los metales entre los iones positivos y los electrones móviles de la valencia que los rodean. Los metales son los elementos más numerosos en la tabla periódica y está situado a la izquierda y en el centro de esta. Así son metales el sodio, el magnesio, el titanio, el hierro o la plata. Veamos un ejemplo. Tenemos una molécula no polar de esta manera y la transformación es en dipolar instantáneo, como podemos observar. La aproximación del dipolo instantáneo a una molécula polar, como podemos observar. Tipo instantáneo y el dipolo inducido. Esta es una interacción dipolo instantáneo y dipolo inducido. La estructura interna de los metales. Tenemos cuatro puntos a analizar con la estructura interna de los no metales, de los metales, perdón. La atmósfera, los átomos de los metales no forman moléculas, sino que colocan ordenadamente y constituyen una estructura cristalina, lo más compacta posible. Cada átomo se desprende de su electrón de valencia, convirtiéndose en ion positivo. Los electrones de valencia de todos los átomos forman una nube electrónica capaz de desplazarse entre los huecos de la estructura. La interacción entre la nube de electrones y los iones positivos asegura la estabilidad del metal. Esta unión constituye el enlace metálico. Para llegar a una conclusión, podemos también ver un dato curioso, que es que en general las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que los intramoleculares. Se requiere, por ejemplo, menos energía, 4,1 kJ, para evitar el hervir un mol de agua que para disociar un mol de enlace de agua en 930 kelvins julios. En el primer caso solo se requiere romper la unión intermolecular, mientras que el segundo debe deshacerla en los enlaces covalentes. Tenemos la estructura interna del aluminio, por ejemplo, el metal. Y tenemos el otro metal de este lado, tenemos el aluminio y aluminio. Vemos que uno es positivo y otro es negativo. Esta es la nube de los electrones, ¿no? Entonces, esta es la estructura interna del aluminio, como podemos observar. Las propiedades de las sustancias. Tenemos las unidades estructurales de las sustancias. Tenemos tres: iones, átomos y moléculas. A su vez, los iones se dividen en dos: positivos y negativos unidos por un enlace iónico y positivos unidos por un enlace metálico. En lo que se refiere a los átomos, se unen por el enlace covalente y las moléculas que se unen por los enlaces intermoleculares. En lo que son los iones, en el enlace iónico nos da como resultado los compuestos iónicos. Ejemplo, tenemos NaCl, ¿no? Positivo y negativo. En el enlace metálico, el resultado de esto nos da una sustancia metálica, por ejemplo, el aluminio.
En los átomos que se unen por un enlace covalente, como resultado tenemos dos partes, la sustancia covalente atómica, que tenemos un ejemplo del silicio y el oxígeno, y también uno que también da la molécula, el resultado, que son las sustancias covalentes moleculares, que como ejemplo tenemos el H2. Entonces, en el enlace molecular es de la misma manera, una sustancia covalente como el H2O. Tenemos una actividad a realizar. Dice que escribamos la estructura electrónica de los iones. De ahí tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco elementos. Escribe y nombra las fórmulas empíricas de los compuestos formados al unirse los siguientes pares de iones. Tenemos dos. Y razona debe ser la fórmula del compuesto iónico formado por potasio y oxígeno. Ten en cuenta la estructura electrónica de dos elementos. La estructura debe transferirse, la neutralidad del compuesto resultante. Tenemos que dibujar un esquema de formación de iones y su unión, explicar el significado de la frase, el índice de coordinación de los iones del compuesto iónico es de 4, señala cuál de las siguientes sustancias tiene un enlace iónico o covalente y explica la formación de un enlace iónico entre el cloro y el calcio, eh, porque el compuesto que se forma tiene una fórmula de CaCl2. Ya, todo esto, estos puntos tenemos que resolverlos, chicos. No importa si es a mano o computadora, con tal de que me suban en PDF, porque, como ya les comentaba, en foto o en PDF, pero bien resuelto, chicos, por favor, y revisen que su tarea está ahí. Por lo general, a veces suben algún archivo o algo y aparece vacío, entonces se llevarían una mala nota. Tenemos aquí un resumen del bloque 3 de todo lo que nosotros acabamos de dar, que se llaman los enlaces químicos, la definición y los tipos que existen de esta manera. Vamos a leer y a recordar un poco para hacer este resumen, ¿ya? Veamos, una de las maneras para representar a los electrones presentes en un elemento es a través de la estructura de Lewis, lo que habíamos visto al principio. Sus estructuras constan del elemento en medio y los electrones rodeados. Por lo general se admite que los átomos de los elementos se rodeen de 8 electrones en subnivel más externo para ganar estabilidad. A esto se le conoce como la regla de octeto, la cual tiene excepciones y constituye como los elementos tienden a cargar perder o compartir electrones para que su nivel más externo sea de 8 electrones. La energía de enlace depende de la distancia y el tipo de elemento que se tenga. A medida que la energía absorbida aumente, la distancia entre los núcleos va a disminuir y viceversa. Existen muchos elementos en forma de iones. Tenemos los positivos y los negativos. Los positivos son los cuales pierden electrones, carga negativa, y por ende tienen carga positiva. Los negativos son los que ganan electrones, carga negativa, y por ende tienen carga negativa. Dentro de los compuestos pueden tener distintos tipos de enlaces. Tenemos el enlace iónico covalente. El enlace iónico es el cual ocurre cuando interactúan un ion positivo con un ion negativo. Puede formar compuestos iónicos. Estos compuestos a temperatura ambiente son sólidos, son solubles al agua y conducen la electricidad. En los enlaces covalentes, por otro lado, el cual ocurre cuando los átomos neutros forman algunas sustancias, en este enlace comparten uno o más pares de electrones. La covalencia es la capacidad de formar enlaces covalentes. Las propiedades de los enlaces covalentes es que forman sustancias covalentes, las cuales pueden ser moleculares o cristalinas. Tenemos las moleculares que nos dice que están a temperatura ambiente en forma de líquido gases, son solubles en solventes orgánicos, disolventes orgánicos o en agua y no conducen la electricidad. Los cristalinos dice que a temperatura ambiente son sólidos, son insolubles y no conducen a electricidad. Existen fuerzas intermoleculares, es decir, que ocurren entre diferentes moléculas. Estas pueden ser dos. Tenemos enlaces de hidrógeno o puente de hidrógeno. Veamos qué es. Es un enlace intermolecular más intenso que las fuerzas de Van der Waals. Esta propiedad hace que tengan puntos de fusión o de ebullición más elevados en comparación a lo de las sustancias. Este enlace solamente puede darse entre el oxígeno, nitrógeno, fósforo con un hidrógeno. Las fuerzas de Van der Waals nos dice que las cuales pueden ser dos, dipolo, dipolo y ion dipolo. El dipolo-dipolo son fuerzas atractivas que aparecen entre dipolos eléctricos constituidos por una molécula polares.
El ion dipolo es cuando existe una fuerza entre un ion y la carga parcial de un extremo de una molécula polar. La fuerza del hondo son aquellas fuerzas de dispersión que son atractivas que aparecen entre moléculas no polarizadas. Un ejemplo de esto es que en el enlace metálico y está formado por metales entre iones positivos y electrones móviles, ¿no? Lo que ya habíamos visto o como último tema. Eso es con respecto al día de hoy. Tienen la actividad ya plasmada en la plataforma. Por favor, realizar las tareas hasta el día de mañana. Ojo, chicos, cada profesor tiene este, su tiempo dividido en cómo va a realizar las tareas, cómo va a revisar las tareas. No hace falta que ustedes nos escriban a decir que ya han subido la tarea y que debemos calificarle. Nosotros sabemos que debemos calificarle, pero cada uno se toma su tiempo. Yo dejo una semana para calificarles los de la semana pasada, para que tengan tiempo también de las personas que ya suben atrasadas las tareas, lo puedan realizar. Ya. Entonces hay que darle la oportunidad a todos, chicos. Por favor, no tienen que estarme escribiendo a decir que les revise la tarea. Yo sé que tengo que hacer eso, esa es mi función, pero todo a su tiempo, chicos. Que tengan una excelente tarde. Em, Nos veríamos la próxima semana, el día lunes, esperando que les vaya súper bien. No se olviden de realizar las tareas, por favor, chicos. Cuídense y chao, chicos.